Hay una palabra que quiero compartir hoy con todos ustedes y le puse como título tiempo. Siempre que predico o hablo testimonio, hablo realidades de lo que la gente vive el día al día, de lo que podemos llegar a pasar. Y hay tres valles, tres desiertos o tres procesos que nosotros pasamos cotidianamente siendo cristianos. Hay muchas cosas que nosotros podemos pasar, calamidades que nosotros podemos pasar siendo cristianos. Hay tres valles que nosotros pasamos y quiero hablarles sobre eso, tiempos. Porque hay tiempos que vivimos buenos. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Que hay tiempos de llorar y hay tiempos de reír, tiempos de lamentarse, tiempos de disfrutar, tiempos de ser feliz. Pero hay tiempos para todo. Tiempo de riqueza, también hay tiempo de pobreza. Tiempo en el cual el Hijo de Dios tiene que aprender a pasar y soportarlo. El apóstol Pablo en un momento dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Él sabía lo que iba a pasar y que un cristiano lo que tenía que pasar por seguir a Cristo, por seguir al Rey de Reyes. Y él decía: estar viviendo en la condición en la cual yo esté viviendo, tengo que acostumbrarme, diga conmigo, acostumbrarme a vivir de una manera buena. Que no puedo decir yo que todo lo que estoy pasando es malo, porque hay personas que en tiempos determinados, tiempos distintos, que están en un momento de agonía, de tristeza y de soledad, lo primero que dicen es: toda mi vida me va mal, cuando seguramente el 70% de su vida han pasado victorias, se han sido exitosos, pero ese 30% que están pasando hoy en día lo determinan un 100% de una vida desordenada y una vida de porquería, como muchos le pueden llamar. Entonces hay tiempos y tiempos que nosotros tenemos en nuestras vidas. Que no toda la vida son tiempos malos, sino que hay tiempos en el cual son sí cruciales para nosotros. Tiempos que lloramos, tiempos que nos amargamos, tiempos que sufrimos, pero también hay tiempos que nosotros nos hemos alegrado, nos hemos puesto contentos. Tiempos donde han llegado buenas noticias para nosotros y nuestro corazón se ha alegrado, se ha puesto tan contento que hemos saltado en una pata por tantas buenas noticias. El tema es que no podamos llamarle a toda nuestra vida una porquería cuando hemos vivido solamente un tiempo malo, o cuando hemos vivido o estamos viviendo en un momento de crisis. No podemos decir nosotros: mi vida es un desastre, bueno, es una porquería. ¿Dónde está Dios y por qué estoy viviendo de esto? Porque tenemos que entender que hay tiempos para todo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme. O sea que el apóstol Pablo decía: no importa la condición en la que yo esté viviendo, no importa el motivo en el cual yo esté viviendo o bajo qué circunstancias yo esté viviendo, he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación o lo que yo esté viviendo. Como cristianos tenemos que aprender a contentarnos cualquier sea nuestra situación. Si estoy viviendo en tiempo de crisis, tengo que aprender a contentarme, porque ese tiempo de crisis me llevará a una mayor expansión en el reino de los cielos. Si estoy viviendo hoy en tristeza, tengo que aprender a contentarme, porque esas tristezas de luto me enseñarán un testimonio que mañana podré contar para que miles de personas se conviertan a Cristo. Depende de cómo lo miremos, la perspectiva de donde lo miremos, porque podemos entender nosotros que hoy estamos viviendo una mala temporada, pero que esa mala temporada yo puedo convertirla en una buena temporada para otros que están a mi alrededor. Tenemos que entender que los tiempos sí cambian, pero nuestra perspectiva o nuestra manera de entender y de ver las cosas tiene que ser una sola: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Alguien dice amén? Entonces yo he estudiado la palabra hoy y he analizado tres clases de valles, tres clases de tiempos que nosotros pasamos, y quiero enseñártelo para que puedas entender, y te voy a contar con parte del testimonio de mi vida para que puedas entender de qué se tratan estos valles. Dice la palabra en Salmos 84, si lo podemos poner. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y quiero que luego podamos anotar el valle de lágrimas, porque voy a hablar de tres clases de valles. Y comenzamos con el primero, el valle de lágrimas. Es un valle donde muchos no quisimos estar, pero la mayoría de nosotros hemos estado. Ese valle de lágrimas es donde nuestro tiempo, nuestra vida está padeciendo cosas y nuestras lágrimas salen
porque salen. Le damos la orden de que no queremos llorar, pero las lágrimas salen igual. El valle de lágrimas, en el cual estaba hablando este salmista, era ese valle donde estamos en desesperación, donde no encontramos una salida, donde todos creemos que está yendo a una perdición. Ese valle de lágrimas que muchas de las personas que están en este lugar no habrían querido atravesarlo, que no habrían querido estar en una situación para poder llorar y poder lamentarse. Este valle de lágrimas es ese valle donde nosotros lloramos porque todo nuestro alrededor se ve mal, porque nuestro matrimonio se ve mal. Ese valle de lágrimas donde vemos que nuestros hijos se están perdiendo en la droga, en el alcohol, vemos que se están perdiendo en la delincuencia. Ese valle de lágrimas que nosotros pasamos y hemos pasado, y algunos lo están pasando. Ese valle de lágrimas que hace que nuestra vida se deteriore todos los días. Ese valle de lágrimas donde nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, pero pasan las cosas en nuestras vidas. Ese valle de lágrimas donde nosotros vemos que a nuestros hijos les faltan para comer y no entendemos por qué si nosotros servimos a Dios. Ese valle de lágrimas donde nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos muchas veces en un determinado tiempo, porque la palabra nos enseña a nosotros que no todo, pero no todo lo que pasemos en nuestras vidas tiene que ser una vida de color de rosa, sino que en nuestra vida vamos a compadecer, vamos a pasar cosas, nos van a suceder cosas. Ese valle de lágrimas va a venir sobre nuestras vidas. El valle de lágrimas va a venir sobre nosotros, y ese valle de lágrimas va a hacer que te tires a una cama a llorar, va a hacer que te tires a un rincón y llores. Ese valle de lágrimas va a hacer que te sientas en soledad, que te sientas en tristeza, que te sientas en angustia. Cuando viene ese valle de soledad, ese valle de lágrimas, es el valle que no te deja levantarte, que te dice que sos un fracasado, que te dice que no vas a tener posibilidades de poder conquistar nada. Te tirás a una cama a llorar, te lamentás por lo que está pasando, porque ves que tus hijos no salen de donde están, porque ves que tu matrimonio ya no tiene esperanza para poder recuperarse, porque ves que tu economía está todo muy mal, porque ves que tus hijos en la escuela están yendo mal, porque ves que todos te frustran en la casa. Las mujeres se frustran y lloran y están en el valle de lágrimas, porque ven que nada puede salir, porque no ven que nada puede salir bien, porque todo está yendo mal. Hay tiempos que vamos a pasar el valle de lágrimas, y ese valle de lágrimas no es para muerte de mucha gente. Iglesia, quiero que entiendas que el valle de lágrimas no es para muerte tuya, que no lo tomes como un tiempo de poder dejar todo y de poder terminar todo, porque hay personas que cuando están en el valle de lágrimas te dicen: yo quiero dejar todo, apóstol, me voy de la iglesia, prefiero quedarme en mi casa y no congregar, porque cuando congrego las cosas me están yendo peor, y me quedo en mi casa y tal vez las cosas me vayan mejor. Hay personas que te dicen: apóstol, estoy enfermo, y están viviendo el valle de lágrimas y dice: estoy enfermo, apóstol, prefiero quedarme en mi casa, cuando no entienden que mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. No entienden que estar en la casa de Dios puede traer un milagro sobre su vida. El valle de lágrimas no es para muerte, el valle de lágrimas es para vida. El valle de lágrimas es para que cuentes tu testimonio el día de mañana, por donde has atravesado, que le digas a aquella persona que está hoy padeciendo una separación matrimonial: yo estuve en ese lugar, pero tuve fuerza del cielo y Él me dio la victoria sobre eso. También lloré, también me lamenté porque mis hijos estaban en droga, también lloré y me lamenté porque mis hijos estaban en la delincuencia, pero hoy te doy mi testimonio de que Dios los rescató de ese pozo, y mis valles de lágrimas se convirtieron en un valle de regocijo. Alguien tiene que decir amén. El valle de lágrimas no es para muerte ni tuya, ni de tus hijos, ni de tu matrimonio. Es un tiempo donde Dios tiene que llevarte y colocarte en ese lugar para que empieces a depender de Él. Porque hay personas que no han aprendido a depender de Dios todavía. Hay personas que todavía se creen Superman, la Mujer Maravilla, que todo lo pueden, todo lo hacen, que todo lo logran. Y Dios necesita ponerte en valle de lágrimas para que tu dependencia no sea tuya, sino que sea para Él. Por eso te digo que no es de muerte. El valle de lágrimas no es de muerte. Lo que nosotros podemos pasar no es de muerte.
Hay personas que sufren y lloran por determinadas cosas, pero se tiran al abandono creyendo que no son nadie. Donde Dios te pone es para vida y no es para muerte. Si Dios te pone en un proceso, en un desierto, Él ya tiene la fuente de agua para que bebas en el desierto. Si Dios te pone en un lugar, Dios ya tiene la salida para darte. Alguien dígame, por favor. El valle de lágrimas no es para muerte, profeta. Podemos llorar, hay tiempos para poder llorar, pero créame que Dios tiene todo bajo control. Que en medio de sus lágrimas Dios está creando una salida para usted. Que en medio de ese llanto Dios está sacando, Dios está secando sus lágrimas para darle una gran victoria. Que si Dios hoy te está haciendo pasar por donde te está haciendo pasar, no es porque Dios no te ame como muchas personas dicen, sino es porque Dios quiera ponerte en lo más alto. Y para ponerte en lo más alto tiene que verte en lo más bajo, porque todo empieza de allí. Empezamos de abajo para arriba, no empezamos de arriba para abajo. Si Dios te ha puesto en un momento de lágrimas, es porque Él necesita que tus rodillas se doblen y le digan: Padre, no puedo más con mi fuerza, pero yo sigo con las tuyas. Mire lo que dice en el 5. Mire lo que dice en el 5. El salmista decía: bienaventurado el hombre doblemente bendecido, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién, generación? Le estoy preguntando: ¿en quién? Diga conmigo: en Dios. Diga conmigo: en Dios. Diga conmigo: en Dios. Abra su boca y testifique: en Dios. En Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién? En cuyo corazón están tus caminos. El 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, bienaventurado. ¿Cómo atravesamos el valle de lágrimas? Por esto nuestra fuerza es en Dios, porque Él es el único que nos sacará de ese valle de lágrimas, de ese desespero, de ese problema en el cual nosotros estamos viviendo. Tenemos que poner nuestras fuerzas en Dios. No pongamos nuestra fuerza en ese momento en las personas. No pongamos nuestras fuerzas en personas que no nos van a poder conducir a ningún lado. Por eso el salmista decía en el 5, por favor: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y cuyo corazón, que su corazón, están en tus caminos. No en el camino de un consejo de una persona que no te puede librar, sino en su camino. Todos pasamos valles de lágrimas en un momento. Primer valle, el valle de lágrimas. El valle que muchos de los que están aquí han pasado. Mire, yo les voy a contar un testimonio que creo que fue el valle de lágrimas más fuerte que yo he vivido. Donde más he llorado, donde más solo me he sentido. Donde sentía que mi vida no servía para nada, ni para mis padres, ni para mis hermanos, ni para los que estaban alrededor. Antes de conocer a Dios, yo he pasado un valle de lágrimas. Y aún no conociendo a Dios todavía, pude levantarme de ese valle de lágrimas. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque hay personas que hoy dicen: pero yo no conozco a Dios. No sé quién es Dios. Yo en su momento tampoco sabía. Lo conocía, lo oía. De oídas lo había oído, porque mis padres me enseñaban. Pero mis ojos nunca habían visto la gloria de Dios. Mi corazón nunca había sentido algo. Antes de conocer a Dios verdaderamente, pasé por un valle de lágrimas muy fuerte, donde yo vivía en Chaco. Todavía no conocía a la pastora, mi esposa. Y llegó un momento donde he estado en un momento malo. No voy a profundizar mucho, pero llegó un momento y un tiempo donde yo tuve que salir de la casa donde yo estuve viviendo durante 6 años. Chaco no tenía nadie más que mi hermano, uno de los que vive allí, el mayor. Pero en ese tiempo, cuando yo salgo de esa casa de donde estaba viviendo y no tenía donde vivir, me instalo en una plaza, en la Plaza de Resistencia. Lo único que tenía de pertenencia era un bolso.
Pero no quería irme de allí porque mi hija estaba en ese lugar. Ella vivía en Chaco. Entonces no quería irme de Chaco y venir para acá, porque yo sabía que iba a dejar de ver a mi hija. No quería. El amor de padre o el amor de madre van a entender lo que le digo. Entonces preferí estar en una plaza sentado, y día, noche, la plaza tenía un baño y yo me higienizaba todas las tardes cuando venía del trabajo y me quedaba en la plaza. Y dormía en la plaza con el bolso arremangado, todo en la mano, en el brazo, para que no me lo robasen. Con un ojo dormía y con el otro estaba despierto. No sé cómo lo hacía, pero cuando escuchaba un ruido me levantaba. Me levantaba de mañana y aún me iba a trabajar. Venía, me higienizaba en el baño y así estuve por 3 semanas en ese lugar. Todos los días hacía la misma secuencia. Y mientras estaba en esa secuencia y viviendo en ese momento y en ese tiempo, muchas cosas se me cruzaron por la cabeza. Estaba en ese valle de lágrimas que todas las noches lloraba porque tenía toda mi familia lejos, porque no tenía mamá ni a papá cerca mío, no tenía mis hermanos para que me den una mano o una ayuda. Tenía sí mi hermano, el que vivía en Chaco, pero yo no lo quería molestar. No quería causarle un problema a él y decidí callarme. Cuando yo pasaba los días, ese valle de lágrimas se hacía cada vez más grande para mí. La depresión estaba tomando mi vida. El diablo tomaba mi mente y me decía que me mate, que me destruya porque no servía para nada. Que ya había terminado mi tiempo en la vida, que deje de estar mendigando. Porque me decía que era un mendigo. Que deje de mendigar amor, que deje de mendigar compasión. Que deje de estar en la posición y que me tire abajo de un colectivo. Y cuando yo me acostaba en el banco y me ponía la mano, así veía los colectivos pasar y me veía yo abajo. Me veía tirado ahí abajo de los colectivos. Pero todos los días cobraba un poquito de fuerza para ir a trabajar nuevamente y volver al lugar donde yo pertenecía en ese momento. Y las lágrimas estaban conmigo. Las lágrimas seguían estando. Finalmente a las 3 semanas que yo junto un poco de dinero, me alquilo una pieza allí en Chaco. Una pieza sola, no tenía nada. En medio de esa pieza teníamos baño compartido. La pieza tenía un solo colchón tirado en el piso y nada más. Pero ya no estaba en la calle, sino que estaba. Y la depresión venía peor, porque veía a mi alrededor. Era una persona que no tenía nada, no tenía nadie. Venía de trabajar y todos los días, nunca lo olvido, un día compraba 2 panes, salami y queso y una mayonesa chiquita y una gaseosa. Esa era mi cena. Al otro día compraba salchicha, 2 panes, una mayonesa chica y una gaseosa. Al otro día me iba para otro almacén porque no quería pasar por el mismo, para que no me vieran que compraba siempre lo mismo. Y compraba otra vez fiambre. Y al otro día compraba salchichas. Y así estuve como 2 meses digiriendo cosas porque no tenía cocina, no tenía. ¿Ustedes se imaginan en esa situación las lágrimas de llanto que había en mí todas las noches? En soledad, en tristeza, me veía comiendo en un colchón, siempre, todas las noches, sentado en el colchón, mirando las paredes llenas de humedad y comiendo lo que podía comer porque no podía comer otra cosa. Y pensaba y decía, toda la gente es feliz y yo no lo soy. Todos los que estaban a mi alrededor veía y me enteraba cosas de mi familia, que ellos estaban bien y me alegraba. No era que era egoísta, que no quería, sino que yo decía, ¿para qué sirvo? El diablo trabajó tanto en mi mente que en un momento llegué a determinar que mi madre y mi padre a mí no me amaban, que mis hermanos no me amaban, que ellos no querían que yo viva, porque no les importaba. Porque en medio del valle de lágrimas muchas puertas se van a cerrar y muchas bocas se van a cerrar para ayudarte. Muchas bocas se van a cerrar, muchas personas que nosotros nos sentimos tan cerca y que queremos que estén con nosotros, esas personas se van a alejar. Y no porque ellos quieran alejarse, porque Dios los aleje. ¿Sabes por qué?
porque necesita tener un encuentro contigo. Por eso es que cuando usted está pasando el valle de lágrimas, no diga, ellos se alejaron de mí, o nadie quiere ayudarme. Dígale, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Porque alejaste a las personas que yo más amo, porque querés tener una intimidad conmigo. A tal punto que ya no decidí volverme porque no podía seguir viviendo. ¿Era mi vida o era seguir estando en ese lugar? Tomé la determinación de poder volverme. Y cuando me vuelvo, todos conocen este testimonio que intento sacarme la vida. Donde preparo la horca, donde el Padre me encuentra. Ya lo he contado varias veces como testimonio. Porque el diablo había trabajado. Ese valle de lágrimas donde pasamos muchas veces no son para muerte. Yo traje eso cuando a mí me traen del hospital. Al otro día, mamá me invita a la iglesia y yo le digo que sí, que estaba todo perdido. ¿Qué me hacía ir a la iglesia? Yo escuchaba de chico siempre, de hecho fui de chico a la iglesia porque mis padres me llevaban. Pero nunca sabía o había conocido el poder de Dios o el amor de Dios. Cuando Él me lleva a la iglesia, algo me captó, algo me capturó, me atrajo de ese lugar, de lo que Dios quería hacer con mi vida. Tan así, tan fuerte que yo decidí entregarle mi vida a Cristo porque estaba destrozado, estaba destruido, porque no tenía una razón de vivir, porque no tenía una manera de vivir o no tenía algo por el cual vivir. Si bien tenía a mi hija, pero la mente la tenía tan tomada que ya no me interesaba ni mi hija, no me interesaba qué era lo que podía pasar, sino que yo no quería vivir más. Por eso es que tuve el intento de suicidio, pero Dios dijo, te llevé al valle de lágrimas no para que te mates, sino para que me conozcas. Y hay personas aquí que no conocen a Dios todavía. Hay personas aquí que pueden decir gloria a Dios, aleluya, que pueden cantar 2 o 3 coritos, pero que todavía no conocen a Dios. Y que Dios necesita llevarte por el valle de lágrimas para que tengas un encuentro con Él. ¿Sabe? El mayor encuentro que un cristiano puede tener con Dios es en el valle de lágrimas, porque en el valle de lágrimas el único que puede secarte esas lágrimas es Jehová de los ejércitos. Cuando te dice, hijo, yo estoy contigo, y no es para muerte, sino es para que me conozcas de verdad. ¿Alguien está entendiendo esto? Para eso sirve el valle de lágrimas. No sirve para morirte, no sirve para que te mates, no fue hecho para que te condenes, sino que el valle de lágrimas es para tener un encuentro personal con Cristo. Es ese momento donde decís, Dios, no doy más, te tirás de rodillas, te tirás en tu habitación, en la cama, o de rodillas en tu habitación o donde estés, y le decís, Padre, no puedo más. Las lágrimas todos los días están sobre mi vida. No puedo cambiar la situación. No puedo vivir más esto. Ya no sé qué voy a hacer. Entonces Dios ahí te dice, hijo, viniste al encuentro mío. Y el que viene a mi encuentro, yo lo abrazo, yo lo cobijo, yo le doy amor. Por eso el valle de lágrimas no es para muerte, generación, sino es para conocer a Dios en persona y ver que Él está contigo. Por eso hay tiempos y tiempos que no puedes permitirte decir en este momento que estoy en valle de lágrimas, mi vida es un desastre o mi vida es una porquería, sino decir, este es el momento que Dios quiere tener un encuentro conmigo. Para eso es el valle de lágrimas. ¿Y cuántos de aquí necesitan pasar por un valle de lágrimas? ¿Cuántos de aquí necesitan? Porque lo primero que hacemos es quejarnos y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero sin entender que todo es para bien y todo para bien. Hay veces que Dios necesita tocarte lo más íntimo que tengas o lo que más te duele, para que poder tener un encuentro contigo. No es porque Dios se ensañe en ti,
No es porque Dios te diga no quiero estar contigo, porque te odie o porque no te ame, sino es porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Entonces Dios tiene que tocar, y como hay personas que no se rinden fácilmente a un encuentro con Dios, Él tiene que ir a tus sentimientos, porque de esa manera podría tener un encuentro con Él. Tiene que tocarte el corazón, tiene que tocar lo que más te duele, tus pertenencias, lo que más amas, para decirte: hijo, necesito tener un encuentro contigo. Señor, después tengo mucho trabajo ahora, estoy muy preocupado con la economía del país, estoy muy preocupado con mi marido, que si lo atiendo, si no lo atiendo se enoja. Hijo, necesito tener un encuentro contigo. Señor, no tengo el tiempo, cuando tenga el tiempo te lo doy. Hijo, necesito tener un encuentro contigo. Y uno le dice: padre, es que no tengo el tiempo, perdóname, pero tengo otras obligaciones, ocupaciones. Y él: hijo, necesito tener un encuentro contigo. No lo vas a hacer por las buenas, entonces yo tengo que tener ese encuentro contigo, quieras o no quieras. Y ahí es cuando Dios empieza a presionarte con salud, empieza a presionarte con tus hijos, donde las puertas se te empiezan a cerrar, donde la oscuridad empieza a tomar el control de tu vida. ¿Y sabes para qué es? Porque tantas veces que Dios te dijo: hijo, necesito tener un encuentro contigo, y tú no le hiciste caso, y Dios te dice: necesito tener un encuentro contigo. Y Dios lo va a tener porque necesita cumplir el propósito contigo. Por eso, cuando venga el momento del valle de lágrimas, no digas que mi vida es una porquería. Dile: Señor, estoy preparado para tener el encuentro contigo, estoy preparado para que me mimes, me abraces. Hay alguien que tiene que aplaudir fuerte. Para eso es el valle de lágrimas. Ese valle que es interminable a veces. Es para eso. Es porque Dios necesita tener un encuentro contigo. Tantas veces que Dios golpeó la puerta y dijo: hijo, necesito tener un encuentro contigo. Pero nuestros tiempos no le permiten a Dios tener un encuentro con Él. ¿Cuántas veces de madrugada Dios nos llamó, nos sacó el sueño para poder orar, para poder ir a intimidad con Él, a intimar con Él? Y sin embargo, nosotros preferimos quedarnos con el celular toda la madrugada antes de intimar con Él. Porque Dios nos busca para tener un encuentro, porque a través de ese encuentro no seremos lo mismo. Cuando tengamos ese encuentro con Dios, no seremos lo mismo. Cuando tengas ese encuentro con Dios, no serás el mismo. No serás la misma mujer, ni serás el mismo hombre, sino que toda tu vida va a empezar a cambiar. Escuche bien: el valle de lágrimas no es para muerte, sino ¿para qué? Porque cuando tengo un encuentro con Él, mi vida cambia. Es para eso. Por eso David le decía: atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambia en qué? Esas lágrimas se transforman en fuentes, en ríos, en manantiales. Éxito. Diga conmigo: éxito. Segundo valle, una palabra en Ezequiel 37, sobre un valle muy, que creo que muchos lo han leído. Es un valle muy conocido. ¿Alguien sabe cuál es? Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle de medio de huesos. Dice la palabra de Dios, y escuchen bien esto, que se lo voy a explicar un ratito. Deme 5 minutos más y termino. Hay un valle y Dios toma a este profeta y le dice: necesito mostrarte algo. Pero lo primero que destacamos nosotros es que el profeta, Dios lo lleva al profeta en el espíritu. No puede mostrarle algo que está muerto espiritualmente a una persona que está muerta espiritualmente, sino que necesitó llevarlo en el espíritu. El profeta tenía que estar en condiciones de poder ir en el espíritu a ver lo que Dios quería mostrar. Y dice que los llevó al valle de huesos
Y aquí que estaban todos secos de gran manera. No había cadáveres, no había un cuerpo tirado, había huesos que estaban secos. Años tras años o siglos tras siglos habían pasado esos huesos de estar tan secos. Y esos valles, ese valle de huesos secos, determina, y yo le digo al Señor hoy, cuando Dios me entrega esta palabra, necesito 3 valles, hablar de 3 tiempos. El tiempo de lágrimas, primero que hablamos recién, que es para vida, pero necesito hablar del tiempo también de lo seco, de aquellas personas que están muertas, de ese valle de huesos secos. De ese valle que cuando nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, vemos todo muerto a nuestro alrededor, vemos todo sin vida y lo vemos seco. Ahora, Dios le dice a este profeta, ¿qué es lo que ven tus ojos? Ya le dice un valle de huesos secos. La palabra clara y dice que es la casa del Señor, es el pueblo de Israel que estaba muerto. De gran manera los huesos estaban secos. Y quiero hablarte de este valle, del valle, diga conmigo, de los huesos secos. Y este valle, ¿sabe cuál es? Es este valle donde nosotros, como cristianos, y tal vez únicos en la familia, o algunos que tienen compañía, 2 o 3, se nos es difícil caminar este camino. ¿Por qué? Porque en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos mucha gente que no conoce a Dios y no congrega. Y cuando nosotros espiritualmente estamos, como estaba Ezequiel en ese momento, apto para ver el valle de los huesos secos, Dios te dice, hijo, mira alrededor tuyo. Y uno al estar espiritualmente ve huesos secos por todo alrededor. Ven tu esposo un hueso seco, ven tus hijos huesos secos. Ves en tus parientes huesos secos. Ves en tus vecinos, salís a la vereda y mirás a todos y ves todo un valle de huesos secos. ¿Y sabes por qué Dios te puede mostrar todas estas cosas? Porque uno está apto espiritualmente para poder verlo como lo estaba este profeta. Porque si nosotros estamos fuera de foco o estamos viviendo tiempos como la palabra dice en la carne, entonces no podemos ser transportados en el espíritu a que Dios nos muestre cómo está nuestra familia. Por eso es que para nosotros nos da lo mismo muchas veces ver cómo está nuestra familia. No me interesa cómo está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mis primos, porque la salvación es propia. Ese es el egoísmo que muchas veces nosotros tenemos. El decir la salvación es propia si ellos no se quieren salvar. Pero cuando una persona está en el espíritu, Dios te dice, mira a tu alrededor, hijo, y vas a ver la casa de Jehová, el ejército de Jehová. Porque esos que ustedes ven hoy en día como huesos secos son el ejército de Jehová. Tu mamá es el ejército de Jehová. Tu papá es el ejército de Jehová. Tus hijos son el ejército de Jehová. Tus parientes son el ejército de Jehová. Los que tus ojos van a ver como todo seco, Dios te dice, hijo, todos los que estás viendo son mi ejército que están muertos, son mi ejército que no tienen vida, son mi ejército que fueron olvidados durante años. ¿Alguien está apto para ver a la familia como hueso seco hoy? ¿O por qué no los estás viendo? Pasar por ese valle y poder ver a nuestra familia toda seca significa mucho. Ahora, ¿por qué Dios no te muestra lo seco que está en tu familia? Lo muerto que están ellos. ¿Por qué en el espíritu usted no puede ver? ¿Por qué a usted le interesa solamente venir a congregar a usted y nadie más? ¿Por qué a usted le interesa solamente preocuparse por usted y nadie más? ¿Será que hay algo que nosotros no estamos haciendo bien? Y es por eso que Dios no puede mostrarnos lo que a nuestro alrededor hay. ¿Será que nosotros no estamos en el espíritu o estamos en un momento de tanto egoísmo que no podemos ver que nuestra familia se está destruyendo y cada día se está secando más? Que el egoísmo está tapando nuestra visión o nuestros ojos de decir, si yo soy salvo, yo me salvo por gracia y listo, ya está. Si ellos no quieren entender, lo que pasa es que hay mucha gente, muchas personas
que cuando la familia te dice, no, no quiero ir a la iglesia, se enojan más ellos. ¿Sabe por qué? Porque estoy cansado de estar rogándole. Estoy cansado de decirle si quieren ir a la iglesia. Usted sabe lo que tiene que entender, iglesia, cristianos, hijos de Dios. ¿Sabe lo que tiene que entender? Es que el diablo le tiene tomada la mente y no va a ser fácil traerlos a la casa de Dios. No va a ser fácil reparar piel por piel. No va a ser fácil ponerle los tendones a esos huesos secos. Solamente va a ser algo fácil cuando aprendamos o haya alguien que aprenda a profetizar sobre esos huesos secos. La única manera de levantar un ejército muerto, caído, que es nuestra casa, nuestra familia, es diciendo: profetizo sobre esos huesos secos que los tendones se van a poner en el lugar, que la carne se va a poner en el lugar. Pero el egoísmo, pasar por ese valle, significa decir, el egoísmo te dice, no, pero anda a la casa de Dios, vos, si ellos no quieren ni que se embromen, que se jodan. ¿Sabes qué feo es saber que toda una eternidad, toda una vida van a sufrir en el infierno ellos? Todos los días pasa por mi cabeza eso. Todos los días pasa por mi cabeza. El saber que si yo no salvo a mi familia va a sufrir toda una vida, la eternidad. ¿Y sabes qué es? Lo más impactante, que Dios me dio a mí la posibilidad de poder hacerlo. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Dios lo eligió a usted entre medio de muchos para poder levantar esos. Que muchos no se sienten privilegiados por eso cuando tendrían que sentirse privilegiados. Que muchos sienten vergüenza en poder ir a decirle al hermano, al padre o al hermano o a los cuñados o a los sobrinos: Cristo quiere cambiar tu vida. No, es que no sé qué me van a decir, me da vergüenza. Iglesia, los huesos secos se van a levantar cuando haya gente que profetice sobre ellos para que se levante. Cuando haya gente que tenga autoridad en los labios. Cuando haya gente que tenga autoridad de palabras, se le diga al hueso seco: te ordeno que te levantes y que sirvas a Dios y que adores a Dios. Entonces los huesos secos van a empezar a levantarse. Pero ¿por qué las familias no llegan a la iglesia? ¿Por qué hace años venimos declarando que las familias van a llegar y no llegan? ¿Por qué? ¿Qué, profetas? ¿Por qué? Venimos declarando hace años que mi familia va a llegar a la casa. Gloria a Dios, amén, lo recibo. Y no llegan. No vienen. No están. Ni asoman las narices. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que le dice la palabra? No, pero bueno. Y me hizo pasar cerca de... ¿Qué hijo? ¿Qué hizo? ¿Lo hizo alejarse de los huesos secos o ponerse cerca? La revelación no la va a encontrar en YouTube. El alejarte de las personas que están en otro camino no te va a traer éxito. No va a hacer que los pueda conquistar de esa manera. Antes se enseñaba que no teníamos que alejar de la gente que estaba en pecado, pero Jesús rompió todo eso y dijo: nosotros tenemos que acercarnos a los que están enfermos para que reciban la medicina del cielo y ellos puedan estar bien. Lo primero que tenemos que hacer para poder levantar esos huesos es pasar por cerca de ellos, por todo alrededor. Y aquí hay muchísimos sobre la faz del campo y por cientos secos de gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová. ¿Sabe lo que tuvo Ezequiel en ese momento? Miedo. Ese es el miedo, porque Jehová le preguntó y le dijo: hijo, ¿van a vivir eso? Es como que te digan a ti: ¿será que tus hijos se van a salvar? Y tú le vas a decir: Señor, eso tú lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque no estás seguro de si esos se van a salvar o no. Es el miedo que acobija a las personas, que te toma como rehén. Le dice: Señor, tú lo sabes, no lo sé yo. Y me dijo: hijo de hombre,
Vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oír palabra de Manuel. ¿No? ¿Sabes por qué no llega a tu familia, a tu casa, a la casa de Dios? Quieres predicar con tus palabras. Porque vas con tus ideales, con tus pensamientos, con tus sentimientos a querer predicar. Con lo que tú crees que le va a ir bien, o con lo que crees que tú piensas que está bien. ¿Sabes por qué ellos no asoman las narices? Primero, porque no te acercas a ellos. Segundo, porque quieres predicarle con la Biblia que está escrita con tu nombre. Porque quieres que todos crean que tú eres justo y que eres un cristiano de los más maravillosos del mundo, y que eres un fiel y que no pecas, que no. ¿Sabes cuándo ellos te van a oír? Cuando te pongas a la par de ellos. A la par. Cuando le hagas entender que vos también sos un pecador igual que ellos, pero que Dios murió en esa cruz por los dos. No cuando vayas y le digas, ay, es que ustedes se van a ir al infierno, manga de pecadores. Yo me voy a salvar. Yo soy un pastor. Cuando vayas a predicarle a tu familia con doctrinas de hombre, nunca van a llegar a la casa de Dios. ¿Sabes cuándo van a llegar? Cuando empieces a profetizar y a hablar palabra de Dios. Cuando le hagas entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que no muere nunca. Cuando le hables de gracia, que la gracia no caduca, que la gracia está sobre ellos. Cuando le prediques sobre misericordia, de la misma misericordia que Dios practicó contigo, que va a practicar con ellos. Cuando le hables de todas esas cosas, ellos van a empezar a inclinar el oído para poder escucharte y decirte que es verdad. Ay, sí, de verdad que quiero oír, quiero empezar. Es verdad que a la iglesia se puede ir por más que esté fumando, por más que sea un borracho, por más que sea un delincuente. A la iglesia pueden venir todos. A la iglesia pueden venir todos los enfermos, porque aquí de este lugar van a salir sanos, van a salir bendecidos y van a salir en victoria de este lugar. No le hagas creer que a este lugar venimos los santos, porque a este lugar venimos todos los pecadores, y los que conocemos a Dios pecamos más que ellos. No le hagas entender a tu familia que aquí venimos solamente los santos, los que tenemos ganado el cielo. Mentira, tú no lo tienes ganado y yo tampoco todavía. Lo sabremos al tiempo final, que Dios guarde nuestra vida y tenga misericordia. Pero yo todavía no tengo ganado el cielo, no es por obras. Si fuera por obras, sí, tal vez lo tendría ganado, pero no es por obra. Tráigalos a la iglesia. No los quieras cambiar de un sopetón. No es que si va a la iglesia, ya empezaste la iglesia, tenés que dejar de fumar hoy. Sí o sí, porque empezaste. Déjelo que el Espíritu, usted no es el Espíritu Santo. Muchos de aquí se creen el Espíritu Santo queriendo hablar. Usted no es nadie. No vaya con doctrina de hombre. Déjelo que el que cambia y transforma es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que cambia y transforma la vida. Si hay gente con vicios, el Espíritu de Dios se va a encargar de sacárselo a los vicios. Si hay gente con pecado de idolatría o pecado de adulterio, de fornicación, usted no es nadie para estar indagando. El Espíritu de Dios es el que cambia. El Espíritu de Dios es el que transforma la vida. El Espíritu de Dios es el que trae un renuevo sobre la vida. Déjelo que venga. Y si vino 2 o 3 reuniones y sigue con lo suyo, déjelo, usted siga invitándolo. Pero háganle entender que aquí en esta iglesia venimos muchos pecadores, que justamente por eso venimos a la iglesia. Justamente por eso vengo a la iglesia, porque soy un pecador, porque no soy perfecto, porque no le soy el 100% fiel a Dios. Y por eso es que sigo viniendo a la iglesia también, porque necesito que todas las reuniones Dios haga algo en mí. Cuando estés en el Espíritu,
Dios te va a mostrar cómo está toda tu familia, cómo está todo tu alrededor. Pero cuando vivas solamente en tus cosas, en tus temas, cuando vivas solamente en lo que a ti te importa, el Espíritu de Dios no te va a llevar. Por eso dice, y lo llevó a este profeta en el Espíritu y lo hizo ver un valle que estaba lleno de huesos secos de gran manera. Ahora, lo primero que hizo, antes de hacerlo profetizar, antes de profetizar, ¿alguien está aquí? Antes de profetizar, ¿sabe lo que le hizo hacer? Es pasar cerca de ellos y hablar palabra de Dios. Dijo, profetiza, hijo de hombre, sobre ellos. Entonces, para poder salir de ese valle de huesos secos, en el cual vemos cotidianamente todos los días de nuestras vidas, vemos nuestros hijos que están mal, están destruidos, los hijos con las esposas, las nueras, los yernos, los nueros, dijeron no por ahí, los yernos que están todos destruidos, que no tienen progreso, que viven mal, viven en la malaria. Vemos a nuestros hijos mal, nuestras hijas, vemos los padres mal, los hermanos, cuñados, tíos, primos, vemos todo mal, vecinos, vemos el valle de los huesos secos. Ahora la pregunta es, usted está en ese valle de huesos secos viendo todo eso. ¿Qué está haciendo para poder levantar ese ejército de Jehová? ¿Qué está haciendo para poder levantar ese ejército de Jehová? Dice la palabra, y me llevó cerca de ellos alrededor. Lo primero que usted tiene que aprender a hacer al salir de aquí es estar más con su familia, si la quiere ver acá. Lo que tiene que hacer por segundo es predicarle palabra de Dios, y no lo que a usted se le antoja y lo que usted quiere que ellos crean de usted mismo. Deje de hacerse el cristiano fatal del que usted no. Vaya con la verdad, háblele. Que ellos vean cómo es usted. Claro. Que se dé cuenta que todos lo necesitamos de Dios. Y entonces ahí sí, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, y palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritus. Yo quiero que usted levante su mano derecha. Vamos a hacer un acto profético. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos lo quieren hacer? Pero ¿cuántos se van a comprometer con la familia? Yo quiero que usted se comprometa a poder acercarse a su familia y a poder predicarle palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. Diga conmigo, vamos, léalo bien fuerte y profetícelo. Si quiere poner de pie, póngase de pie. Si quiere arrodillar, arrodíllese. Si usted haga lo que quiera, pero levante su mano y repita conmigo. Vamos a profetizar. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. Amén. Escuche bien esto, siéntese. No voy a terminar todavía, no se alegre. Profeticé como se me fue dicho, como hoy el apóstol Riquelme te está enseñando a profetizar. Pues, como se me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos todavía espíritu. ¿Por qué? Porque lo estábamos dando vida, pero la vida o el espíritu que tiene que entrar en ellos es el soplo que Jesús, el Espíritu de Dios, tiene que dar. Nosotros podíamos estar caminando con tendones, podíamos tener una buena vida, pero no teníamos espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto. El de ellos está así. El 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Mire, lo que tiene que seguir profetizando.
Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dicho Jehová el Señor, Espíritu, diga conmigo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sobra sobre estos muertos y ellos van a vivir. Profetizo que este año 2024 muchas familias de los que están sentados hoy en este lugar van a estar en los primeros asientos recibiendo palabra de Dios. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande. Usted puede ver un ejército caminar desde Barrio Matera hacia Generación de Fuego, desde allí, desde Martín Fierro a Generación de Fuego, desde Loma Grande a Generación de Fuego. Su ejército, su casa, su familia, todos van a servir a Dios, todos van a adorar a Dios. Visualice cómo se ve usted todo caminando para la iglesia, el batallón, ocupando toda la cuadra, yendo a la iglesia a adorar a Dios. Con sus hermanos, sus familias, todos juntos ahí. Sobre sus pies hay un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Diga, esos huesos secos eran mi casa. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Sabes por qué se secaron los huesos de ellos? Porque la esperanza se le había muerto. Tu familia no tiene esperanza hoy en día, por eso es que están muertos así. Pero se necesita un valiente que se levante a que darle esa esperanza que ellos necesitan para... Se necesitan héroes que se levanten en este día para darle a entender que la esperanza en Dios sigue vigente y que no muere jamás, que lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos, Él los va a cumplir. Y somos del todo destruidos. El 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestro sepulcro. Mire lo que hace el Señor. Todo lo que estaba muerto, destruido, Dios abre el sepulcro y los larga toda la luz admirable. Y os haré subir vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Dios mío, alguien puede decir, mi familia este mes verá la gloria de Dios. Alguien puede decir, estoy en el valle de huesos secos, pero en muy poco que profetice ya no será valle de huesos secos, sino será un valle con el pueblo de Israel preparado para ganar almas, para pelear. Vamos, aplauda al cielo. Hoy puede ser un valle de huesos secos tu familia, pero lo que tú profetices, ellos van a empezar a ser la casa de Israel. Serán un ejército de Jehová. Ya lo puedo ver a ellos con el traje de guerreros predicando la palabra, con ese traje de soldado, porque mi familia es el ejército de Jehová. Mi familia no es el ejército del diablo. Mi familia no fue creada para servir al diablo, no fue creada para perderse en este mundo. Mi familia fue creada y puesta en esta tierra para ser el ejército de Jehová. Alguien diga amén. Alguien diga, mi familia fue creada para ser el ejército de Jehová. Peguen el grito de guerra y profeticen sobre los cuatro vientos y digan, viento, yo declaro espíritu sobre todos ellos. Yo declaro que ellos estarán sirviendo en la casa. Escuchen, hay un último valle que quiero hablarles, son 5 minutos y termino. De Samuel 5:17. Este es el valle que le va a gustar a muchos. Escuchen. Este es el valle de persecución por la unción. Ay, ay, ay. Alguien puede decir ay, ay, ay. Este es el valle de persecución por la unción. ¿Sabes cuántos de nosotros hemos estado en este valle de persecución a causa de la unción? Muchos. Y hasta el día de hoy seguimos padeciendo este valle, muchos de los que estamos ungidos por Dios. Escucha lo que dice la palabra. Oyendo los filisteos que David había sido ¿qué? ¿Qué había sido? Había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos para buscar a David.
Y cuando David lo oyó, descendió la fortaleza. Escuche lo que hicieron. Los filisteos habían oído solamente que David había sido ungido. Diga conmigo, yo he sido ungido. Y la persecución vino sobre mí. Y la persecución vino sobre mí. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido el valle de persecución a causa de la unción? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el diablo, cuando una persona de aquí es ungida, el diablo empieza a perseguirlos. El diablo lo único que quiere hacer es destruir esa unción que Dios puso sobre tu cabeza y sobre tu vida. Hay personas aquí que han empezado a crecer espiritualmente y el Espíritu de Dios los ha ungido para hacer cosas, y las persecuciones vienen, las murmuraciones vienen los desafíos, vienen personas que dicen: uy, este es el peor. De mí han dicho, hasta el día de hoy siguen diciendo. Hasta el día de hoy yo he tenido carteles en la vida de todo, a causa de la unción, a causa de ser un ungido y de predicar la palabra de Dios diferente a como la predican muchos. Me han dicho estafador, me han dicho chorro, adúltero, fornicario. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de todos los títulos? ¿Cuántas cosas me dijeron a mí? A causa de la unción. ¿Sabes por qué a causa de la unción? Porque nosotros en seis años hemos crecido en Matera más que cualquier iglesia. La unción que uno acarrea y porta. Viene la persecución, y a veces no viene la persecución de personas que no conocen a Dios. La persecución viene de gente que sí sirve a Dios. El problema es si usted se queda en ese lugar por la persecución de esas personas o usted sigue avanzando. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque de mí pudieron decir de todo, hablaron de todo, me dijeron de todo. Pero ¿sabe qué? Una cosa, yo sigo predicando la palabra de Dios. Sigo estando en pie hoy delante de usted, los domingos delante de 250 o 300 personas. Pero ¿sabe una cosa? Que no van a paralizar nunca. Cuando estés en el valle de la persecución por la unción, determínate a no frenarte, a no quedarte en el lugar. Cuando te dicen que no sirve, que eres una porquería, que Dios no te llamó, no te olvides de que el que te llama y que te pone en el lugar donde estás es Jehová de los ejércitos. No importa lo que califique el hombre allá afuera, lo que importa es lo que Dios me califique a mí. Loco, maniático, loco de la cabeza. Una vuelta me dijeron que era un brujo. ¿Te acordás de esa? Nos enteramos que estaban diciendo varias iglesias, varios pastores, que yo era un brujo. Porque nosotros, cuando abrimos Generación de Fuego, en el comedor de nuestra casa con la pastora, éramos hace 7 años atrás. ¿Cuántos? 8 personas éramos. Y al año creo que teníamos, alquilamos un lugar como esto, 2. A los 2 años teníamos 300 personas, comenzando de cero, 2 pibes. A causa de la unción éramos perseguidos. Nos daban 2 semanas de vida. Decían: no, en 2 semanas ustedes cierran. En la cara me lo dijeron. A causa de la unción somos perseguidos. A causa de la unción, ¿sabes por qué? Porque las personas que no pueden lograr lo que usted logra van a querer tirarte para abajo, pisotearte para poder subir a donde vos estás subiendo. ¿Y sabes por qué? Porque no te interesa lo que ellos dicen, te interesa lo que Dios dice de ti. Depende en el lugar donde te quedes. Si te quedas en el valle de persecución por causa de la unción, o sales de ese valle y que ellos sigan persiguiendo, pero usted sigue caminando, usted sigue avanzando, usted sigue. ¿Sabe una cosa? Que mientras ellos se la pasaban hablando, yo me la pasaba arrodillado, clamando a Dios por un avivamiento en esta casa. La diferencia de que uno crece y el otro no es por la importancia que uno le presta a las cosas. Porque si le hubiéramos prestado atención a las cosas que hubieran hablado de esta iglesia y de tanta, entonces estaríamos todos fulminados. Pero ¿sabe qué? Usted no le debe nada a ellos.
Y su calificación no viene por parte del hombre, su calificación viene por parte de Dios. El hombre puede decir que usted no vale nada, pero Dios dice: tú eres todo para mí. El hombre puede decir que usted es una porquería, pero Dios te dice: tú eres un diamante precioso en mis manos. El hombre puede decir que usted no sirve para ser pastor, y Dios te dice: de lo vil y menospreciado, yo te elegí, te levanté para que me sirva, para que apaciente las ovejas. Por eso, iglesia, no importa cómo te califiquen los demás. Puedo ser perseguido por causa de la unción, pero a causa de la unción también muchos se levantarán a mi costado, a mi derecha y a mi izquierda. Pero la palabra dice que a mí no me tocará, a mí no me... ¿Alguien puede aplaudir? Oiga, si usted le presta atención a los que van a hablar de usted, usted va a vivir la vida del otro. Si usted le va a poner... Usted no se asombre cuando hablen mal de mí en las redes sociales. Porque hay personas que dicen: ¿viste lo que te pusieron en las redes sociales? Tranquilo. Oiga, yo a veces me pongo a mirar las redes sociales de Dante Gebel, de Cash Luna, de Harry, las cosas que le dicen. ¿Y usted piensa que ellos le contestan? Ellos tienen tiempo. ¿Usted tiene tiempo para poder estar prestando la atención a los caprichosos? ¿Tiene tiempo usted? Yo no tengo tiempo para estar contestando o preocupándome por lo que dicen de mí, si yo sé que lo que él dice de mí es favorable para mí. Que digan lo que quieran, pero la palabra a mí me enseña que por los frutos lo conoceré. Que los frutos que el buen árbol se conoce por los frutos. El buen fruto que uno puede tener. Yo puedo estar hoy allí y muchas personas creerme tener allí abajo, pero por los frutos, dice la palabra, los voy a conocer. ¿Alguien aplaude? La persecución a causa de la unción trae muchas veces un quiebre en el ministerio. No lo permita. En su propio ministerio. La persecución a causa de la unción hará que usted se quiebre, que usted se muera, que usted no quiera servir a Dios, porque va a decir: al final hago todas las cosas bien, pero todos hablan mal de mí. Es que justamente es eso, que si usted haría las cosas mal, nadie hablaría de mal de usted, porque el diablo no quisiera molestarlo. Pero si usted está haciendo todas las cosas bien y está golpeando el infierno con fuerza, el diablo se va a levantar en contra de usted. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a buscar a los más débiles, va a buscar a las personas que están débiles en el espíritu para hablar mal de usted y de posicionarlo. Aquí se da cuenta usted de las cosas. Usted dice: yo soy el que estoy mal. No, usted no está mal. ¿Sabe quién está mal? Aquellos que hablan de usted. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta de que ellos están mal espiritualmente, porque si no, no se dejarían usar por el diablo. Porque una persona que conspirare contra otro, conociendo la palabra de Dios, no lo haría. Porque la palabra dice: que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Y si yo soy un pastor y conozco la palabra, no voy a conspirar contra un hermano. Porque la palabra dice: hay alguno que se meta con alguno de mis pequeños. Y si conozco la palabra, no puedo conspirar y meterme con uno de los pequeños de él. Entonces, como me estoy dando cuenta que la palabra no la estoy conociendo y que estoy medio débil y que estoy medio carnaza, estoy dejándome usar por el diablo y empiezo a hablar de los pastores, empiezo a hablar de los líderes, empiezo a hablar de los... ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, ¿quién está mal? ¿De quién tú estás hablando o usted está mal que está hablando? Usted que está débil y se dejó llenar la cabeza por el diablo para conspirar contra un hijo de Dios. ¿O a quién usted te está apuntando con un dedo? El buen árbol se conoce por los buenos frutos. Y los malos árboles se conocen por los malos frutos. Diga conmigo: yo quiero tener buenos frutos. Yo quiero tener buenos frutos. Yo quiero tener más frutos. Yo quiero tener más frutos. Yo quiero tener muchos frutos. Iglesia,
No detengas lo que Dios te dio a causa de los demás. No te detengas tu llamado por lo que digan de ti. No detengas tu ministerio por lo que digan de ti, porque no te califica el hombre, te califica Dios. Tu vecino puede decirte que sos una porquería. Tu vecino puede decirte que sos un desastre. Tu padre y tu madre pueden decirte que sos un desastre. Tu familia puede decirte que no servís para nada. Otros pastores, otros líderes pueden decirte que no servís para pastorear o para poder ser un líder. Pero a ti no te califican ellos, a ti te califica Dios. Y mientras Dios diga que tú eres un buen fruto, tú eres un buen fruto, sin importar lo que los demás digan. Sigue, avanza, crece y sé exitoso en esta vida, porque Él lo dijo que serías. Qué lástima que cuando hay personas que dejan de servir a Dios por lo que hablan. Usted sabe que hay testimonio de pastores que se han sacado la vida a causa de la murmuración de la iglesia. Un poquito más. Hay pastores que han dejado cartas a causa de eso, por tantas murmuraciones, por tantas cosas que han pasado en el ministerio. Y qué feo es prestarle tu vida a la gente, porque el prestarle atención es prestarle tu vida a la gente. A Jesús le dijeron: si los suyos no lo recibieron, ¿qué más podemos esperar nosotros? La gente que conocía la palabra, los escribas, los fariseos, ellos no lo recibieron, cumpliendo todas las leyes que cumplieron. ¿Cuánto más nosotros esperemos que los demás nos reciban o que nos acepten? No esperes que los demás te acepten. Espera ser aceptado por Dios. Muchos de los que están aquí no crecen espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque esperan ser aceptados por el hombre y no por Dios. Esperan tener un halago del hombre y no un mimo de Dios. Esperan que el hombre te diga: qué tremenda la palabra que diste, qué bien que te estás manejando, cómo estás creciendo. Iglesia, esas son palabras, pero la mayor y la mayor condecoración la vamos a recibir de parte de Dios. Aprenda a amar. Aprenda a ser mimado por Dios, sin importar lo que los demás digan de usted. Usted siga, póngase la anteojera así y camine, sin importar lo que hagan los demás, y va a ver cómo va a empezar a crecer, tanto en el ministerio como en su vida personal. Porque usted no crece en su vida personal. ¿Sabe por qué? Porque tanto de mirar al demás y de escuchar al otro. Deje de escuchar al demás y de prestarle atención al otro, lo que dicen de usted, lo que tiene, lo que no tiene. Usted va a tener lo suyo. El otro tiene riqueza, usted también va a tener riqueza. El otro tiene, usted también lo va a tener. Deje de estar mirando, de envidiando y de que. Concéntrese en su vida, en ser un buen esposo, en ser una buena esposa, en ser un buen hijo, en ser un buen pastor, un buen líder. Concéntrese en este, deje de mirar a otros lados. No es que la iglesia de allá, deje de mirar a la otra iglesia. Concéntrese en hacer crecer su casa. ¿Alguien está aquí? Ámese usted mismo. Ámese usted mismo. Y ame a los que están a su alrededor. Usted sabe que de las 3 valles que hablé, lo cierro con esto, que es amarte a ti y amar al prójimo. Las 3 cosas encierro con amarte a ti y amar al prójimo, que tienes que aprender a amar. Y lo voy a encerrar con esto. Solo 3 minutos más, deme 3 minutos más y termino. Bob Jones, el otro día leía
que fue uno de los predicadores más exitosos de Estados Unidos. Lo vi por una publicación que predicaba el pastor Harrigan, uno de esos videitos cortitos, y me interesó lo que él predicaba, lo que él hablaba, y lo busqué en Google. Y busqué la vida de Bon Jones, lo que fue, y el testimonio que él tuvo. ¿Y sabe que este profeta fue uno de los profetas más usados de los Estados Unidos? Millones de almas ganó. Millones de almas ganaba. No ganaba 100, 1000 y 10.000. Millones de almas. Fue uno de las personas que soltó el segundo avivamiento. Y este profeta, después usted lo puede buscar, Bob Jones. Este profeta, un día Dios le entrega una palabra, por así si no mal recuerdo, por el 95. Dios le entrega una palabra y le dice que habla a las iglesias y que diga que tres muertes venían sobre la tierra. Tres espíritus de muerte muy fuertes. El primero era el aborto. El segundo era el de la igualdad de género. Y el tercero era la moneda. Que venían tres muertes muy cruciales para la tierra. Y dice que, le cuento rápido así, es más largo, que él empezó a predicar de eso y empezó a soltar la palabra que Dios le había dado. Dios se la había presentado en su habitación y lo había hablado. Y le dijo que suelte esa palabra, que en poco tiempo se venían tres muertes fuertes para toda la tierra. Y que eran esas. Y luego dice que él empezó a predicar sobre eso, pero que llegado un momento se le apareció el diablo o el ángel de la muerte a su alrededor, a su lado. Y le dijo lo siguiente: si seguís predicando de eso, si seguís hablando de esa palabra, te mato. Y él siguió predicando y dice que el ángel de la muerte lo mató. Lo mató. Y él ve como su cuerpo empieza a subir, y cuando está subiendo, ve su cuerpo en el cuarto, en la habitación, vomitando sangre. Sangre y sangre y sangre, y ve como él se desploma. La muerte lo había matado. Y él cuenta que llega al cielo. Luego de eso él es que gana millones de almas. Y por eso creo en esa palabra que él soltó. Porque Dios le habló sobre eso. Y fue una persona de testimonio y de frutos. Si hubiera sido mentira todo lo que él hubiera hablado, el testimonio que hubiera dado, él no hubiera sido nadie. Pero tiene testimonio atrás. Y dice que cuando él llega al cielo, veía una persona sin rostro, como una luz, pero dentro de esa luz había otra luz más resplandeciente. Y que había una fila a su alrededor larga, larguísima, larguísima. Y que donde ellos estaban había 4 personas. Y que cuando la gente que estaba en la otra fila miraban y decían todo: es verdad, es verdad. Es verdad lo de Jesús, es verdad lo de la iglesia, los cristianos, era verdad. Decían lo de la otra fila, pero no podían pasarse para esta fila. Y dice que primero empezó, que había una señora que era una persona obesa, persona gorda, y que estaba ahí y que hablaba con este ser de luz. Y que le dijo, la pregunta que le hacía este ser de luz era la siguiente cuando le tocaba. Y le decía: hija, ¿aprendiste a amar? Y ella le dijo: Señor, he aprendido a amar en la tierra. He aprendido a amar a tus hijos. Y él le dijo: tú eres un testimonio. Y le dijo, y tenía alrededor de ella, dice él cuenta que 100 ángeles más o menos a su alrededor. Y que cuando este ángel de luz le dice que entre dentro de la puerta, los ángeles entraban con él. Y él se quedó sorprendido de decir: ¿por qué los ángeles entraban? Luego pasó una niña que estaba en camilla. Una niña que había muerto y que estaba en camilla. Y él le dice: hija, ¿aprendiste a amar? Y ella le dijo: Señor, he aprendido a amar.
Y los ángeles que estaban con ella pasaban también, se lo cuento rápido, pasaban dentro. Luego dice que había una viejita. Y pasa la viejita que tenía algunos ángeles. Y le dice: hija, ¿aprendiste a amar? Y ella le dijo: Señor, solamente a ti te he aprendido a amar con todo mi corazón. Dice que no tenía rostro este ser, pero tenía algo penetrante que no te dejaba mentir, no se podía mentir. Que tenías que soltar la verdad de todo. Y ella le dijo: te he aprendido a amar solamente a ti, pero he sido de dificultad para mis hermanas, para mi familia, para mi madre. No le he permitido que lleguen a ti, pero a ti te he aprendido a amar. Y él le dijo: hija, te salvas por gracia. Y la hizo entrar dentro de ese lugar. Le tocó a él, dice que le temblaban las piernas, que no sabía, que la voz estaba. Pero llega y le dice: hijo, te ha matado el ángel de la muerte, pero todavía no ha sido tu tiempo. Y él le dijo: sí, me mató. Y él le dijo: pero todavía no aprendiste. Todavía no aprendiste a amar en la tierra. No era tu tiempo. Tienes que volver allí y predicar lo que yo te he dicho a todas las naciones. Y él le dijo: Señor, no, yo me quiero quedar aquí. Yo ya gané. Ya estoy aquí al lado tuyo. Me quiero quedar. Haceme entrar. Y el Señor le dijo: no, tienes que bajar y cumplir el propósito que yo te he dicho. Porque todavía no aprendiste a amar. Aquí entran los que has amado a su prójimo, a los que están a su alrededor. Aquí solamente entran los que tienen el amor que yo tengo por el demás. No has aprendido a amar y te necesito en la tierra. Y dice que él vio cómo él volvía a su cuerpo y veía cómo él estaba desparramado, muerto, y todos llorando a su alrededor. Y él no quería entrar. Y los dos ángeles que venían con él, entraron primero a la habitación y sacaron al ángel de la muerte de ese lugar. Y él pudo entrar recién al lugar. Y él le preguntó por qué los ángeles entraban con ellos a ese lugar santo, a ese lugar que era su ganancia. Y él le dijo: porque todos los que entren al reino de los cielos tienen que entrar con testimonio, si no, no pueden entrar. Y los ángeles no nacieron con testimonio. Los ángeles son tus testimonios. Y todos los ángeles que nosotros tenemos alrededor nuestro son testimonios nuestros, y ellos dan testimonios por nosotros allí en el cielo. Porque ellos no nacieron con testimonio. Búsquelo después y véalo completo. Le va a sorprender. Luego de eso, ese hombre soltó el segundo avivamiento de todo el mundo. Y él ganó millones, pero millones de almas. Literal, millones de almas. Un avivamiento. ¿Sabe lo que ese hombre profetizó en ese año que hizo esto? Que en este año 2024 sería el tercer avivamiento para todo el mundo. Esto. Por eso que estos primeros 3, 4 meses, 5 meses serán difíciles. ¿Sabes por qué? Porque el avivamiento no será para todos. Y prepárese, porque las almas van a llegar de a montones, de a miles. Prepárese, porque su familia va a ir a decirle: quiero ir a la iglesia con usted. Prepárese, porque su vecino le vaya a golpear las manos y le va a decir: ¿dónde estás? ¿Qué iglesia estás yendo? Porque necesito cambiar mi vida, necesito de Dios. Prepárese, porque lo van a parar en el colectivo y le van a decir: necesito que me prediques. Prepárese, porque lo van a pasar por al lado y le van a decir: hay algo que sentí cuando pasaba al lado tuyo, ¿me podés orar? ¿Podés bendecir mi vida? Prepárese, porque el año 2024 es el año de las promesas cumplidas. Es el año del avivamiento para el mundo. Y hay gente que va a aprender a tener ese avivamiento en la casa. Póngase de pie y apláudale al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya!